el verdadero calvinismo es aquel que vuelve a la Escritura, aquel que ama la palabra del Señor y la predica con fidelidad. Por eso en el propósito de esta conferencia dice, según la Escritura. Vamos a ver al Estado no según los grandes estadistas de este mundo, no según los grandes filósofos de esta historia. Vamos a ver el Estado según la Escritura, según lo que la Escritura nos enseña con respecto a esta estructura de autoridad. 2. Vean ustedes que el Estado tiene una naturaleza. Hoy aprenderemos la naturaleza del Estado. ¿Qué quiero decir con esa frase? La frase la naturaleza del Estado es como si preguntáramos, ¿por qué el Estado es como es? ¿Por qué el Estado opera como opera? ¿Por qué el Estado se formó así? Entonces esa frase ayuda a responder esa pregunta, porque el Estado tiene un origen, tiene una naturaleza, y esta tarde lo aprenderemos, hermanos. 3. Seguimos con el bosquejo. Hermanos, también aprenderemos los principios calvinistas reformados, que nos ayudan a entender al Estado a la luz de la Escritura. Hoy veremos que hay algunos principios que no debemos olvidar, que tienen que ver, hermanos, con la visión acerca del Estado. ¿Quiere usted entender el gobierno humano? Entonces no olvide los principios reformados bíblicos calvinistas. En la Biblia, hermanos, lo que hizo Calvino y los reformadores es identificar nuevamente esos principios que tienen que ver con el gobierno, que tienen que ver con la política o con la autoridad humana. Bien, hay algo importante que está en el bosquejo, que usted lo está viendo en este momento. Hermanos, si algo tenía el calvinismo, es que también, hermanos, reconoció la majestad de Dios, la gloria de Dios. Así que el Estado, la familia, la escuela, la empresa, toda área de la vida debe ser doxológica, debe ser siempre para la gloria de Dios. No hay nada, hermanos, que no sea para la gloria de Dios. Y el Estado, hermanos, debe operar para la gloria de Dios. Si el Estado no lo está haciendo, si la familia no lo está haciendo, si la iglesia no lo está haciendo, entonces no estamos siendo fieles a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vean, en este momento, para los que están llegando, les estoy explicando el bosquejo que va a servirme para el desarrollo de esta conferencia. Bueno, también, hermanos, aprenderemos que toda autoridad, hermanos, es delegada. Toda autoridad, hermanos, que existe en la creación es delegada. Solo existe un ser que posee autoridad absoluta, y ese ser es Dios. No hay nada en la creación que tenga autoridad absoluta. No lo hay. Toda autoridad, hermanos, ha sido derivada o delegada por Dios. La autoridad del gobierno, la autoridad del Estado, ha sido delegada por el Señor. Así que el gobierno no es absoluto. Cuando un gobierno, cuando un Estado quiere hacerse absoluto, entonces, hermanos, ese gobierno se está volviendo absolutista y es un peligro para los gobernados. Así que vea esta tarde cuál es el propósito final de la conferencia de hoy. Hoy aprenderemos que si de Dios viene toda autoridad, si el Estado ha recibido de Dios ese poder, entonces, hermanos, nuestra sumisión, como dice la Biblia, no tiene que ser ciega, tiene que ser respetuosa, tiene que ser racional. Los creyentes no debemos someternos al gobernante o a la autoridad de una manera ciega, hermanos. Le voy a decir por qué y me voy a adelantar en este momento. No hay gobierno infalible, no lo hay. No hay sistema de gobierno que no falle. Todos los sistemas fallan. ¿Sabe por qué? Porque son administrados por personas caídas que necesitan ser regeneradas por el poder del Señor Jesucristo. Así que no hay sistema perfecto. Si alguien se casa con un sistema, cae en la idolatría. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice: no pongas tu confianza en el príncipe
el cual es un mortal que necesita respirar para vivir. ¿No es lo que dice el Salmo? Y el Salmo y en uno de los profetas dice que hay maldición para aquel que confía en el hombre. Así que nuestra confianza no está en los gobiernos y no está ni en los partidos políticos. En unos meses, hermanos, nuevamente se sabrá quién será el nuevo presidente de esta nación, ¿verdad? Pero nuestra confianza no está ahí. Nuestra confianza está en el Señor, porque no hay gobierno falible, no hay partido político perfecto. Así que, hermanos, por eso nuestra sumisión al gobierno, nuestra sumisión a la autoridad nunca debe ser de manera ciega. Siempre debe ser de manera entendible y de manera bíblica y de manera también racional. Recuerden, hermanos, que esa autoridad o ese gobierno es un gobierno delegado. Le he explicado así de a grandes rasgos lo que es el bosquejo de esta conferencia en esta tarde. Para los que están llegando, el calvinismo y la reforma, y el Estado, así se titula esta conferencia. Entonces comencemos con lo primero. Comencemos donde comienza la Biblia, la naturaleza del Estado. Es importante en este momento que usted comprenda la naturaleza del Estado, y es esta, ¿verdad? El entendimiento del Estado no debe comenzar en otra parte, debe comenzar donde la Biblia comienza. Así que usted se sabe lo que dice Génesis 1:28, ya no se lo leo, porque esa es la bendición de Dios que hay en el mandato cultural. Usted sabe lo que dice ahí y usted sabe dónde está. Y dice, hermanos, ese texto, que Dios los bendijo a Adán y Eva. Habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, vean, hermanos, ser imagen y semejanza de Dios, hermanos, implica que somos seres, hermanos, culturales, que tenemos una tarea que realizar en el mundo de Dios. La próxima semana le voy a predicar a una pareja heterosexual para hacer la aclaración, y le voy a predicar precisamente ahí. Y el tema se titula de esta manera: el mandato cultural para el matrimonio. ¿Por qué? Porque ese versículo tiene que ver con la primera pareja heterosexual, y a ellos Dios les dio el mandato cultural. Así que vean, hermanos, qué responsabilidad tiene el hombre y la mujer en el mundo de Dios. Pero vean, hermanos, todo lo que el hombre hace tiene que ver con la cultura, tiene que ver, hermanos, con el desarrollo de la creación. Y, hermanos, crear estructuras de autoridad tiene que ver también con el mandato cultural. También usted se sabe lo que dice Génesis 2:18, ¿no es cierto? ¿Sabe usted lo que dice ese versículo? ¿Qué dice la Biblia en ese versículo? Dice así: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Cuál es la lección que podemos extraer de ese pasaje o de estos dos pasajes si los relacionamos? Entonces, el hombre, al ser la imagen y la semejanza de Dios, es un ser relacional y social. Fíjense qué interesante. Ahí está, hermanos, ¿por qué somos seres relacionales? ¿Por qué no podemos estar solos? ¿Por qué necesitamos de los demás? ¿Por qué necesitamos de la sociedad? Porque somos seres relacionales creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabía usted que en esta parte de la Biblia sirve para apoyar, hermanos, la idea de la naturaleza del Estado? Precisamente porque el hombre es un ser cultural, porque todo lo que hace el hombre en la creación lo hace para la gloria y la honra del Señor. Así que estamos tomando estos textos porque, hermanos, es parte de nuestra cosmovisión bíblica cristiana comenzar aquí. Bien, entonces, hermanos, Dios pudo haber hecho al hombre, hermanos, como seres desconectados. Nos pudo haber creado el Señor como seres humanos desconectados unos con otros, sin ninguna relación genealógica. Pero Dios no quiso hacerlo así. Dios quiso, hermanos, que el hombre fuera creado, vean, unido, para que fuéramos ser una raza unida.
que todos formáramos una humanidad unida. Hermanos, vean lo que dice Hechos 17:26. Cuando Pablo estaba frente a los atenienses, ¿qué citó el apóstol Pablo? Citó el libro de Génesis. ¿Y qué le dijo a los atenienses? Dijo: los hombres todos son de un solo linaje, todos son de una sola raza. Vean, hermanos, cómo el apóstol Pablo hizo alusión a eso, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque al principio, hermanos, Dios quería que el hombre viviera en una unidad maravillosa. Vean, queridos hermanos, qué maravilloso es saber cómo es que Dios nos creó, cómo es que nosotros somos seres relacionales y todo lo que hacemos en la creación lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Prepare sus preguntas. Yo sé que en esta tarde se están generando algunas interrogantes. Prepare esas preguntas y al final, con la ayuda del Señor, procuraremos responder las preguntas que quiere usted hacer esta tarde. Así que la naturaleza social del hombre es la base para el impulso de formar instituciones o estructuras de autoridad. Esa es una base, esa es una forma de explicar cómo es que nace, hermanos, la idea del Estado o el gobierno humano. Vean, hermanos, qué importante. Así que si el ser humano es un ser humano cultural y si es social, entonces es un ser político. Nosotros no creemos que el hombre es un animal político. No, nosotros creemos que el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Vean, con una necesidad de asociarse para formar comunidades, para formar estructuras de autoridad, instituciones que honren y glorifiquen el nombre del Señor. Aquí nos separamos del pensamiento de los filósofos que dicen que el hombre es un animal politicus. No, el hombre es un ser creado imagen y semejanza de Dios, con necesidad de asociarse, porque su naturaleza es así, porque es la imagen y la semejanza del Dios trino y uno. Es necesaria esta explicación, porque si no, no entendemos todo lo demás. Si el hombre no hubiera pecado, vamos ahora a la parte terrible, hermanos. Si el hombre no hubiera caído, la unidad de la humanidad no se hubiera roto. El Estado abarcaría, hermanos, todo el mundo, toda la raza humana estaría unida. Pero hoy, hermanos, padecemos los efectos desintegradores que tiene el pecado. Vean qué terrible es el pecado, porque el pecado te desintegra de los demás, te desintegra, hermanos, como familia, te desintegra también como iglesia, te desintegra también como sociedad, porque el pecado es un poder desintegrador. No es el pecado que rompió la relación del hombre con Dios, no es el pecado que rompió la relación del hombre con su prójimo, no es el pecado que rompió la relación del hombre con la buena creación de Dios. Precisamente por eso es que el pecado es desintegrador. Qué terrible es el efecto del pecado, hermanos, al haber roto la unidad de la raza humana. Hermanos, pero no todo está perdido. No todo está perdido. Maravillosa es nuestra cosmovisión bíblica cristiana. Maravillosa es la reforma protestante, que al volver a las Escrituras redescubre otra vez la gran enseñanza de la redención. Que redescubre otra vez, hermanos, lo que hoy llamamos la cosmovisión bíblica cristiana. Vean, es maravilloso el calvinismo en su volver a las Escrituras, porque ayuda a entender el alcance cósmico de la redención que tenemos en Cristo Jesús. El calvinismo, fiel a la palabra, nos hace entender nuevamente la reconciliación cósmica como obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero pedirle, hermanos, que leamos estos dos pasajes para honrar el nombre de nuestro Salvador. Por favor, lea Efesios 1:10. Vean lo que dice Efesios 1:10. Lea, por favor, esta porción de la palabra en Efesios capítulo 1, en el versículo 10. Dice así la palabra del Señor:
Dice la palabra, todos, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Ahora váyase a Colosenses 1:20. Siga más adelante y vaya a Colosenses 1:20. Estos dos textos son gemelos porque tratan de lo mismo, tratan de la redención cósmica, del alcance de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Váyase por favor a estos dos pasajes. Váyase a Colosenses 1:20. Dice así la palabra, todos, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo me gozo esta tarde, queridos hermanos, al leer estos dos pasajes de la Biblia? Le voy a decir por qué. Porque estos dos pasajes de las Escrituras me muestran el alcance no solamente personal de la redención. Estos dos pasajes me muestran el alcance cósmico que tiene la obra de Cristo. ¿Se da cuenta? Que solo hay una forma de revertir el poder desintegrador del pecado. Y esa forma, hermanos, es a través del poder del Señor Jesucristo. A través del poder de su muerte en la cruz. Con razón Pablo cuando predicó dijo que la cruz es poder de Dios para destruir las obras del diablo, poder de Dios otra vez para unificar al hombre, poder de Dios para reconciliarnos nuevamente con el Señor. Qué maravilloso es el calvinismo cuando lo entendemos en este marco de cosmovisión que nos señala el gran alcance de la redención en Cristo. Entonces, hermanos, vamos a señalar los principios bíblicos reformados para entender la autoridad humana delegada. Después de haber comprendido de manera general la naturaleza del Estado, vamos al principio 1. ¿Cuál es el principio número 1 para poder entender esta parte que tiene que ver la reforma o el calvinismo con el Estado? Ahí está el principio. Dios soberano gobierna sobre todo el cosmos. Ese es un principio, hermanos. El principio del gobierno de Dios sobre todas las cosas. Vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Vamos a pedirle que todas las damas nos puedan leer el Salmo 103 del 19 al 22. ¿Quiere usted hablar acerca del gobierno de Dios sobre todo el cosmos? Le muestro este pasaje. A mí me parece que este salmo nos muestra el gobierno cósmico de Dios de manera resumida, pero muy precisa. Salmo 103, 19 al 22. Pedimos a todas las hermanas ponerse de pie y leer el Salmo 103 del 19 al 22. Lean, hermanas, este hermoso salmo. De hecho, está apareciendo la lectura ahí en las pantallas. Dice así, todas hermanas: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía Jehová. Y decimos amén. Ese es el Dios, hermanos. Ese es el primer principio. ¿Notó usted el gobierno cósmico de Dios? Puede sentarse, por favor. Todos los varones, por favor, pónganse de pie. Y leemos Daniel 2:20 al 21. Miren lo que dice Daniel 2:20 al 21. Ahí va a aparecer la cita en Daniel 2:20 y 21. Dice así, leemos: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Qué maravilloso es la palabra del Señor cuando nos muestra. Pueden sentarse, hermanos,
cuando nos muestra el gobierno soberano de Dios sobre todo el cosmos. Solo Dios gobierna el cosmos de manera perfecta. Solo Dios gobierna el cosmos de manera absoluta. El gobierno humano es limitado, es territorial, es parcial, es finito. Así que vean, hermanos, continuamos con la explicación de este primer principio. 2. La soberanía de Dios delegada en la creación, en estructuras de autoridad. A continuación, usted va a observar cómo en la creación hay estructuras de autoridad, donde Dios ha delegado parte de su autoridad, parte de su poder. Y como dice Abraham Kuyper, ha delegado su soberanía, ¿verdad? Vean ustedes esas estructuras de autoridad. Comencemos con la familia. Vean, hermanos, cómo Dios ahí ha delegado autoridad y poder. Continuamos ahora con el Estado. Y está en letras más grandes porque es el punto de este mensaje. Continuamos con la sociedad. La iglesia, vean, es una estructura de autoridad. Además de ser la comunión de los creyentes elegidos y redimidos en Cristo, es una estructura de autoridad. Porque no hay iglesia donde el Señor no ponga autoridad, ¿verdad? La empresa es una estructura de autoridad. Las cartas paulinas pastorales al final mencionan cómo debe ser el comportamiento de los empleados hacia sus amos terrenales, hacia sus jefes. La escuela es una estructura de autoridad. Vean, muy importante, esas estructuras de autoridad que hay en la creación. En ellas Dios ha delegado soberanía. Hay soberanía en la familia, hay soberanía en el Estado, en la iglesia, en la empresa y en la escuela. Claro, no como la soberanía de Dios. Estamos diciendo que esto es delegado solamente. Vea entonces, estas son estructuras de autoridad en la creación de Dios. Avanzamos. Fíjense que el doctor Kuyper dice lo siguiente: si el pecado no habría magistrado, sino que la vida política, hermanos, en su totalidad, se habría desarrollado según el modelo patriarcal de la vida familiar. Ni tampoco la Corte de Justicia, ni la policía, ni el ejército, ni la marina serían concebibles en un mundo sin pecado. ¿Por qué existen esas estructuras de autoridad? La respuesta es muy sencilla: por causa de la maldad, por causa del pecado. Ahora entiende usted qué es lo que debe hacer el gobierno en turno. Debe castigar al que hace lo malo. Debe castigar a aquel malhechor que se convierte en un peligro para la vida humana en la sociedad. Esa es una de las tareas del Estado, del gobierno. Bueno, fíjese qué importante. ¿Por qué existe la policía? Si viviéramos en un mundo sin pecado, no necesitaríamos, hermanos, ninguna estructura de autoridad, porque no habría maldad alguna. Note usted entonces la importancia que tiene una estructura de autoridad en la creación. Dios no quiso que después de la caída el hombre viviera de manera, hermanos, anárquica. Dios no quiso que el hombre después de la caída viviera, hermanos, en una rebelión infinita. No, Dios puso estructuras de autoridad. Y esas estructuras de autoridad funcionan para eso, queridos hermanos. Tienen otras funciones, como lo veremos más adelante cuando veamos las tareas principales del Estado. Avanzamos. El segundo principio, creo que nos quedó claro el primero, que Dios gobierna el universo de manera integral y perfecta. Vean el segundo principio: la caída en pecado ha hecho necesaria la institución del gobierno civil. Vamos a hacer el mismo ejercicio de hace un momento. Vamos a pedirle, hermanos, a los jóvenes e intermedios que nos lean Daniel 4:32. Daniel 4:32. Vamos a pedirle a la sociedad femenil que nos lea la siguiente cita. Ahorita los intermedios, lean conmigo. Dice así, Daniel 4:32. Lean conmigo,
jóvenes intermedios, dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Vean ustedes, hermanos, cómo Dios ha puesto estructuras de autoridad, ¿verdad?, en la creación para frenar el mal, y lo da a quien Él quiere. Ahora, la sociedad femenil, si gustan leer, hermanas, Romanos 13:1, va a aparecer ahí también en la pantalla. ¿Qué dice Romanos 13:1? Dice así, leemos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es necesario que haya autoridades superiores para frenar el mal, hermanos, por causa de la caída. Nuestro texto de esta tarde, ¿se acuerda cuál fue el que aprendimos? Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, al rey como a superior. Ese fue el texto que aprendimos hace un momento. Entonces vean, hermanos, ese es otro principio importante para entender también el tema de la política o el Estado. Así que toda autoridad de los gobiernos en la tierra se origina en la soberanía de Dios solamente. Bien, Dios ha instituido los magistrados por la razón del pecado. Vean, hermanos, si el hombre no hubiera pecado, tal vez no hubiese necesidad de policía, ni ejército, ni estados como lo vemos ahora. Así que Romanos 13:4, todos vamos a leer Romanos 13:4. Dice la palabra del Señor en Romanos 13:4. El pasaje de Romanos capítulo 13 ayuda a explicar, hermanos, lo que estoy diciendo esta tarde. Dice Romanos 13:4: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí está, hermanos, por causa del pecado, Dios instituyó el gobierno civil en la creación. Continuamos esta tarde. Hermanos, es importante esta tarde compartir también lo que es el Estado, porque quizás algunos se están preguntando: ¿y qué es el Estado? Bueno, le comparto esta tarde una definición personal que he construido con base a lo que he estudiado y leído en la palabra. Esto es el Estado. Hermanos, el Estado es estructura de autoridad establecida por Dios que gobierna cierto territorio y personas con estas acciones: mantener el orden, la justicia y la paz para la gloria de Dios y el bien de los gobernados. Esta definición no lo va a encontrar en ningún diccionario. Es una construcción, hermanos, personal. Eso es el Estado, ¿verdad? Desde la cosmovisión bíblica, eso es lo que debería ser el Estado: estructura de autoridad establecida por Dios que gobierna sobre cierto territorio y sobre personas con acciones específicas. ¿Cuáles son? Ahí está: mantener el orden, aplicar la justicia, la paz, pero debe hacerlo para la gloria de Dios y el bien de los gobernados. Esta es política buena. Así debería ser. Esto debería ser así, hermanos. Otra vez, por causa del pecado, por causa de la caída, no hay gobierno perfecto, no hay gobierno infalible, no hay sistema de gobierno infalible. Todos los sistemas fallarán. Hermanos, el único sistema que engloba todo y no fallará y no falla es el gobierno y el reino de Dios. Pero todavía no está en plenitud. Por eso oramos, como dijo Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdenme a repetir esa frase: venga tu reino. Cuando ese reino venga, entonces no tendremos problemas políticos, no habrá problemas de Estado, no habrá guerras
por territorios como está pasando en el oriente en este momento. No lo habrá, porque el reino de Dios consumará toda maldad. Hermanos, cuando venga lo perfecto, así dijo Pablo en 1 Corintios 13, conoceremos completamente lo que necesitamos conocer. Entonces vean, hermanos, eso es el Estado. Continuamos. Entonces, en 1 Pedro 2:13, el Estado es una institución administrada por personas caídas y falibles. El versículo que está apareciendo ahí es 1 Pedro 2:13. Hermanos, también es importante mencionar que el mal uso de la autoridad delegada por Dios, fíjese qué importante es esto también, necesitamos mencionarlo. El mal uso de la autoridad delegada por Dios puede conducir, uno, al despotismo, al gobierno déspota, al gobierno tiránico, al gobierno dictatorial, al gobierno, hermanos, totalitario. Ese es el peligro, hermanos, cuando el hombre hace mal uso de la autoridad. La historia universal está llena de ejemplos, hermanos. Está llena de ejemplos de personas que hicieron mal uso de la autoridad. Acabamos de leer un relato de un gobernante que hizo mal uso de la autoridad y Dios lo volvió casi como un animal, ¿verdad? Más adelante, en Daniel capítulo 5, vean, se tiene que juzgar a un gobernante que hizo mal uso de la autoridad. Y no solamente eso, sino que también cometió sacrilegio. Trajo los utensilios santos del templo y lo usó para una noche de orgía y prostitución en su palacio. Y cuando estaba en lo puro la fiesta, ahí en la pared encalada de blanco, una mano soberana decía: Mene, mene, tekel uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino será quitado. Ese reino que yo te lo di, te lo quito y se le daré a los persas. Dios pone reyes y quita reyes cuando hacen mal uso de la autoridad. Hermanos, la Biblia es maravillosa cuando nos enseña acerca del mal uso de la autoridad de parte del gobierno, de los gobiernos mundiales o del Estado mismo. Entonces vean, hermanos, esto es importante mencionarlo. Seguimos. Los gobernados. Hace rato decíamos que el Estado no es infalible, que el Estado puede caer en despotismo, puede caer en tiranía. Pero no nos libramos los gobernados. Usted y yo, que somos ciudadanos de un Estado, no nos liberamos. Nosotros también, por causa del pecado, podemos caer en rebelión, podemos caer en anarquía contra del Estado, en contra del gobierno. ¿Saben lo que dice Jueces 21:25? Usted sabe de memoria ese versículo. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que quería. Ahí está, cada uno hacía lo que bien le parecía. Note usted, vean ustedes que el corazón humano caído no quiere estar bajo autoridad, ¿verdad? El corazón humano quiere rebelarse en contra de la autoridad. Si no, dígame esta tarde, si sus hijos no se han rebelado alguna vez, si los hermanos no se rebelan en las iglesias, si esto ocurre todos los días. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, produce rebelión en el corazón humano. Seguimos esta tarde, hermanos, ya estamos llegando a la recta final de nuestro tema. Vamos al tercer principio. Ese es el tercer y último principio. El Estado debe cumplir la función para el cual fue instituido. Vean, hermanos, Romanos 13. He pedido que leyéramos Romanos capítulo 13. Ahí está, hermanos, la base final de nuestra enseñanza de hoy. Esto recuerda que el Estado no es absoluto. Usted debe leer Romanos capítulo 13, porque una de las lecciones principales al inicio es: no hay autoridad absoluta, no hay gobierno absoluto, porque dice Romanos capítulo 13 que toda autoridad ha sido dada y establecida por Dios. Hermanos, absolutizar un Estado
es una idolatría terrible. El estatismo es terrible. Y la Biblia, la palabra del Señor, pone en orden las cosas. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Di no a la anarquía, di no a la rebelión. Vean, hermanos, honramos a Dios cuando nos sometemos a un gobierno legítimo y responsable. Deshonramos a Dios como ciudadanos y creyentes cuando no nos sometemos a un gobierno responsable y legítimo. Más adelante veré y diré lo que dice la confesión de fe acerca de nuestra sumisión al Estado y al gobierno. Entonces, hermanos, la primera cosa que quería mencionar es esa: no hay Estado absoluto, no hay gobierno absoluto, solo existe un gobierno absoluto, el de Dios. Así como no hay ser absoluto, solo hay un ser absoluto, y ese ser es el Señor. Bueno, el Estado debe ser buen administrador de la autoridad delegada. Ahí está el primer punto de este principio. El Estado debe ser un buen administrador de la autoridad delegada. Hace un momento mencioné los peligros de ser malos mayordomos de la autoridad delegada. Entonces, eso es parte del tercer punto de esta conferencia de esta tarde. Entonces, 2, el Estado es administrador de la justicia. Romanos 13:4, debe checar lo que dice Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso se resume en una frase: administrar correctamente la justicia. Vean qué terrible es cuando un Estado, un gobierno, no administra bien la justicia. Va a haber problemas sociales, va a haber, si los hay de por sí, y si no se atiende este punto, entonces el Estado no está cumpliendo su función. Los gobernantes no están honrando a Dios en esa tarea que ya está asignada en la Escritura, la palabra del Señor. Dios le ha dado al gobernante la espada de la justicia para castigar al que hace lo malo. Lea Primera de Pedro 2:14. Voy a pedirles que se pongan de pie esta tarde y leer Primera de Pedro capítulo 2 en el versículo 14. Vean lo que dice Primera de Pedro versículo 2, 14. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:14? Estamos en el punto de la administración de la justicia. ¿Qué dice? Todos: y a los gobernadores. ¿Quiere leerlo otra vez? Dice: y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Levante su mano, ¿quiénes han sido alabados que han hecho el bien en esta nación? No nos han dado un diploma, pero tampoco se ha castigado a los malhechores. ¿Y qué dice este versículo? Es clarísimo el versículo, ¿verdad? Para castigo de los malhechores. Eso debe ser la tarea del Estado, hermanos. Y debe alabar a aquellos que aportan para el bien de la cultura y la nación. Pueden sentarse, por favor. Espero que le den un premio Nobel a usted esta semana por hacer el bien. No lo van a reconocer. Si ni castigan a los malhechores, menos que le den el premio de la paz. Ok, entonces vean qué importante es la tarea del Estado, y ahí está en la Biblia. Avanzamos. Seguimos en Romanos 13 porque es el cierre del tema de hoy. El Estado es administrador de los recursos públicos, sean materiales y económicos. Es por eso que Romanos 13, versos 6 al 7, dice así: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Vean, hermanos, ahí está otra tarea del Estado: administrar correctamente los recursos de la nación.
sean materiales o sean económicos. Qué importante es esta parte también de la Escritura. El Estado debería enfocarse a estas tareas bíblicas y no andar promoviendo ningún tipo de ideologías. Seguimos. Y vamos a cerrar esta tarde. Dije en el bosquejo inicial que terminaríamos señalando nuestra actitud hacia el gobierno, hacia el Estado. Y nuestras confesiones calvinistas reformadas nos enseñan a la luz de la Biblia cuál debe ser nuestra actitud hacia el gobierno. Número 1, primera de Timoteo 2 del 1 al 13, oración constante por los gobernantes. Usted sabe que lo que dice ahí, usted sabe y lo ha leído muchas veces, que debe orar, debemos orar constantemente por los reyes, por los que están en eminencia. Esta es una tarea muy importante que no debemos dejar de hacerlo, hermanos, para que vivamos en quietud y reposo en nuestra nación. 2, hermanos, ¿cuál debe ser la actitud cristiana hacia el Estado? Sujeción respetuosa, dice Abraham Kuyper, sin poner en peligro nuestra dignidad humana. Vean, ¿por qué enfaticé esta expresión al final? Porque cuando un gobierno humano amenaza tu libertad, entonces está perdiendo legitimidad. Entonces está promoviendo la esclavitud. Entonces, vean, hermanos, ante quien agachamos la cabeza solamente es ante el Señor soberano, ¿verdad? Al gobernante lo respetamos, pero es un mortal como nosotros. Nuestra respuesta, hermanos, debe ser de sumisión respetuosa, sin peligro de poder, en peligro, nuestra dignidad. 3, Romanos 13:6, responsabilidad cívica y ciudadana. Paguemos nuestros impuestos, paguemos nuestra tenencia de nuestros carros, que no pase hasta el mes de julio, ni llegue diciembre, porque ahí dice la Biblia que debemos ser también responsables como mexicanos, como ciudadanos. Vean nuestras actitudes hacia el Estado, hacia el gobierno. Está en la Escritura enseñada y especificada de manera clara y precisa. Vean lo que dice la confesión de fe. En el comentario de la confesión de fe, en la página 349-350, dice así: siempre debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, siempre que existe un conflicto entre los dos. Ejemplo de eso sí lo hay en Hechos capítulo 5, versículo 29. Hermanos, vean, cuando el gobierno en turno religioso y civil se estaba oponiendo a los cristianos para que no hablaran el nombre de Jesús, ¿a quiénes obedecieron los creyentes? A Dios. Siguieron hablando con denuedo la palabra del Señor. 2, se puede resistir tanto activa como pasivamente cuando una autoridad civil se vuelve un terror contra las buenas obras y no contra el mal. Fíjate lo que dice la confesión de fe en su comentario sobre el gobierno civil. También cuando pone en peligro la dignidad o la libertad humana. Por eso, hermano, nuestra obediencia hacia el gobierno no es una obediencia ciega, es una obediencia respetuosa solamente. Avanzamos. Resumen, el día de hoy, en esta conferencia, hemos aprendido algunos principios que tienen que ver con la reforma protestante o protestante del siglo XVI o con el calvinismo. Ese es el resumen. Vamos a pedirle a los de esta fila que lean el primer cuadro que está aquí, el verde, donde dice resumen abajito. Lean conmigo. Dios es quien gobierna de forma absoluta y perfecta el cosmos. Los de en medio, el siguiente, amarillo, dice: Dios ha delegado poder y autoridad a los hombres. Los de aquel lado: Dios ha establecido estructuras de autoridad en la creación como el Estado. Otra vez los de este lado: Dios estableció el Estado para el buen orden y frenar la maldad en el mundo. Los de en medio:
La obra del Estado es para la gloria de Dios. Romanos 11:36. Todos, Dios es quien pedirá cuentas a los gobernantes. Daniel 5:24 al 28. Hoy hemos aprendido la reforma o el calvinismo y el Estado. Vengan las preguntas si lo hay en esta tarde. Gracias, hermanos, por haber escuchado la enseñanza de hoy. Buenas tardes, pastor. Si todas las teorías deben irse restaurando hasta alcanzar el modelo original, ¿debería ser nuestra forma de gobierno un gobierno teocrático? Y en la práctica esto ¿no se parecería un poco a una anarquía? Y la segunda, ¿cuál es la forma de gobierno apropiada y coherente con la cosmovisión bíblica? Ok, buena pregunta la de Saúl. Gracias por la pregunta de esta tarde. Bueno, el gobierno teocrático ya no puede existir, ya existió en Israel. Es un periodo de la historia donde Dios quiso mostrar su voluntad de esa forma. No se volverá a repetir el gobierno teocrático, ¿sí? Ya sucedió en Israel. Y la segunda, hermanos, voy a responder la segunda pregunta con lo que dice Abraham Kuyper, que no existe un sistema de gobierno perfecto. Todos los sistemas de gobierno que honren a Dios, que promuevan la libertad humana, que promuevan la paz, pueden ser válidos, aun sea el gobierno monárquico, aun sea el gobierno democrático. Si promueven la paz, no hay problema. El asunto es si no cumplen su función. Ese es el problema. Ese es el problema. No, según Calvino, él se había casado un poco con la idea de una república, ¿no? Pero dice Kuyper que todos los sistemas de gobiernos pueden ser válidos siempre y cuando honren a Dios. Podemos tener un rey aquí, podemos tener una monarquía en México, pero si está honrando a Dios, no hay problema, ¿sí? Porque de todas maneras, toda autoridad es delegada por Dios. Okay. ¿Otra pregunta? Hermano. Dios te bendice, hermanito. Creo que primero fue el gobierno teocrático, ¿verdad? Exacto. Primero. Y nosotros como humanos, me refiero a nosotros, o el pueblo original, pidió un rey. Fue así, ¿verdad? Entonces fue primero el gobierno teocrático o el gobierno de Dios. Ahora bien, después de muchos siglos tenemos autoridades. ¿Qué pasa entonces? Porque me incluyo como una autoridad con mis hijas, como padre. Pero ¿qué pasa entonces cuando la autoridad no está desempeñando o realizando la función por la cual fueron creadas? Llámese el Estado, llámese la familia, pero principalmente quisiera yo hacer énfasis en el gobierno eclesiástico de hoy en día. Gracias, hermano. Ok. Creo que la pregunta de nuestro hermano Homero la podemos ubicar en la parte donde mencioné que por causa de la caída, tanto los gobiernos que ejercen autoridad o las personas que ejercen autoridad son falibles. Fallamos en nuestra forma de administrar la autoridad. Seamos padres, seamos pastores, seamos gobernantes, seamos empresarios, todos fallamos en la forma en que administramos la autoridad por causa de la caída, ¿verdad? Estamos siendo restaurados en Cristo para entender nuestro papel en la creación y para entender también nuestras tareas en la creación. Pero también, vean hermanos, a las personas a quienes o sobre quienes ejercemos autoridad, en este caso, nuestros hijos. Igual,
no tienen un corazón perfecto. Ellos también en algún momento se rebelan hacia nuestra propia autoridad. Y aunque les hablemos con la Escritura, aunque les citemos pasajes, no siempre están dispuestas a someterse a la autoridad de los padres. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón todavía hay rescoldos de rebelión. ¿Saben cómo oraba David? Y quiero invitarles a leer ese versículo del Salmo 19. Por favor, el Salmo 19. Me gusta mucho porque va a ser parte de la respuesta a lo que mi hermano está preguntando esta tarde. Miren lo que dice Romanos 19:13. Vean lo que dice Salmo 19:13. Todos hermanos, ¿qué dice? Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ahora entendemos un poco más por qué David oraba y decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque en nuestro corazón, tanto de los que ejercemos autoridad, hermanos, todavía hay rebelión y desobediencia. Y sobre quienes está nuestra autoridad también hay rebelión. Ese proceso hay que entenderlo, hermanos, para poder desempeñar una buena tarea paternal, para saber también entender y hacer una buena tarea pastoral, y también para una tarea cívica. Buena pregunta también. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Gracias, hermano. Sí, pastor, buenas tardes. Mi pregunta es, en el tiempo de la Reforma, ¿la educación estaba bajo la Iglesia o bajo el Estado? Porque sabemos que era la Iglesia la que controlaba en cierta forma y había alianzas entre el Estado y la Iglesia. Pero actualmente el Estado tiene total injerencia en la educación. Entonces, ¿cuál es la situación actual respecto a la reforma? Si es correcto o cuál debe ser nuestra actitud o lo que debemos hacer como cristianos. La pregunta del hermano es también muy interesante, porque esa pregunta también tiene que ver con la ubicación histórica de lo que fue el movimiento de la reforma. Y voy a responder la pregunta de nuestro hermano Isaías. Gracias también por su pregunta, y lo voy a hacer de esta manera. Hermanos, no debemos reducir la influencia de la reforma como un movimiento solamente que fructificó solamente en aspectos teológicos, en aspectos doctrinales, en aspectos que tenían que ver con la iglesia. No, hermanos, la reforma es un movimiento gestado por la providencia de Dios, que tuvo un gran impacto social, tuvo un gran impacto cultural, impactó muchísimo en la educación. Precisamente, hermanos, precisamente ese es un punto de la reforma: poner a la iglesia en su lugar y poner al Estado en su lugar. Y al volver las Escrituras, como lo vimos hoy, ella nos pone en nuestro lugar, pone a la iglesia en su tarea y pone al Estado en su tarea. Eso es reformar a la iglesia, que la iglesia no invada la esfera cívica y que el gobierno cívico no invada a la esfera familiar, a la esfera también del Estado. La situación de hoy es terrible, hermano. Es una invasión de esfera terrible. El gobierno no debería tener metidas las manos en la educación de nuestros hijos. Bíblicamente no es así. Buena pregunta la del hermano. Buena pregunta. Entonces, hermanos, es terrible lo que estamos viviendo en nuestro país, porque esto es parte de una agenda mundial, ¿verdad? Esta invasión del gobierno en esta área de la educación. Ahora más que nunca necesitamos escuelas con visión bíblica cristiana. A eso nos lleva la pregunta que hizo mi hermano Isaías, porque eso es precisamente, la iglesia quería controlar todo, hermanos, y eso no es la tarea de la iglesia. En la Biblia está bien definida la tarea del Estado y la tarea de la iglesia. No sé si respondí su pregunta. Gracias. Pregunta más. A la que se refiere, pero hermanos, debemos de tener mucho cuidado nosotros
como hijos de Dios. Porque lo que usted muy bien dice, hermano pastor, es la educación como hijos del Señor debe de ser cristocéntrica. Es decir, enseñar al niño, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, como sociedad nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pero somos una sociedad compradas a precio de sangre. Hemos sido una sociedad comprada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia del Señor, no quisiera decir iglesia reformada, porque ahí entraríamos en en otros debates, mejor iglesia del Señor. Tenemos un compromiso nosotros de orar principalmente por nuestras autoridades, pero empezar por nuestras autoridades eclesiásticas, porque efectivamente las autoridades eclesiásticas son humanas y a lo mejor con muchas fallas, pero entonces como hijos del Señor es nuestra encomienda orar por nuestras autoridades. ¿Y quiénes son nuestras autoridades en la iglesia presbiteriana? Primeramente el pastor, seguidamente por el consistorio, que son los ancianos y diáconos. Muchas veces he escuchado de algunos pastores, que ciertas actividades la deba de hacer el pueblo de Dios. Y para eso están las autoridades. Entonces necesitamos orar por nuestras autoridades, hermanos. Ese era mi punto, era la Agenda 2030 y orar por la autoridad eclesiástica. Solo agregando un poquito sobre el texto que mencionó mi hermano. El texto que citó mi hermano es un texto hebreo y nos da una lección extraordinaria de que la educación era en casa. ¿Sí? Es por eso que dice, instruye al niño en su camino. Y la educación no la daba el Estado, era en la casa. Y era conforme a la palabra. Excelente texto ese. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Terminamos, hermanos? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar esta tarde a nuestro Dios, dando gracias al Señor. Vamos a pedir, hermano Dani, si quiere hacer la oración, haga la oración, hermano. Vamos a terminar con nuestro hermano Dani orando esta tarde. Gracias, hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes y poder compartir la palabra esta tarde. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tus hijos hemos escuchado tu santa palabra. Gracias te damos, Señor, por el pastor. Bendícelo, Señor, por su sabiduría que tú le has dado. Bendice todo tu pueblo, Señor. Bendice con tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjalo ahí. Bueno, así puestos de pie, hermanos, busquemos en nuestros himnarios el himno número 42, Castillo Fuerte. Himno número 42.